otro bloque de bioquímica. En esta oportunidad desarrollaremos venopunción y extracción de sangre. Tenemos diferentes sitios para la toma de muestra o extracción de sangre. Una de ellas sería las venas superficiales de la extremidad superior. Como podemos observar aquí, tenemos, por ejemplo, a la vena cefálica, que por recordatorio de anatomía tenemos en cuenta que asciende por el tejido subcutáneo desde la cara lateral de la red venosa dorsal de la mano y prosigue a lo largo del borde lateral del carpo, el antebrazo proximal y el brazo. Se comunica con la vena mediana cefálica del codo y se une a la vena basílica. En su trayecto ascendente se une a la porción terminal de la vena axilar del lado derecho. La vena basílica tenemos que asciende por el tejido subcutáneo a lo largo de la porción medial del antebrazo y la parte inferior del brazo. Se encuentra paralela a la arteria braquial y el nervio cutáneo medial del antebrazo hasta llegar a la axila del lado izquierdo. Se anastomosa con las venas satélites de la arteria braquial para formar la vena axilar. También tenemos en este bloque a la vena mediana, que podemos observar en este punto, y en este panorama podemos ver tanto la vena cefálica, basílica y la mediana, ¿sí? Entonces, en el bloque de venas superficiales de la extremidad inferior tenemos a la safena magna o vena safena interna, que comienza en el borde interno del pie, asciende por delante del maléolo interno. Este sitio suele elegirse para inyección endovenosa. La vena acompaña al nervio safeno interno hacia arriba y atrás sobre la cara interna del tercio inferior de la tibia y asciende siguiendo su borde interno hasta la rodilla. La vena safena menor, vena safena externa, nace en el borde externo del pie, pasa detrás del maléolo externo y asciende por la cara posterior de la pantorrilla junto con el nervio safeno externo. Recibe venas superficiales y comunica con la safena interna. Atraviesa la aponeurosis, que cierra el hueco popliteo, y desemboca en la vena poplitea en la parte superior del hueco. Otro bloque de venas serían las venas profundas de la extremidad inferior, como por ejemplo la vena femoral, que es la prolongación de la vena poplitea y se extiende del anillo del tercer aductor al anillo crural para continuarse con la vena ilíaca externa. Al principio se sitúa por fuera de la arteria, pero al llegar a la parte media del muslo queda por detrás y por dentro de ella. Aquí podemos ver la presentación de una toma de muestra de la vena femoral. Otro bloque de venas serían las venas superficiales de la región cervical, que también pueden ser utilizadas para toma de muestra. Por ejemplo, la vena yugular interna, que se origina en la parte posterior del foramen yugular en la base del cráneo, donde continúa el seno sigmoides y recibe el drenaje de los senos venosos. Desciende verticalmente, algo oblicua hacia adelante y lateralmente a todo lo largo del cuello. Termina tras de la circulación esternoclavicular, uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. También tenemos a la vena yugular externa, que es una vena superficial originada por debajo de la región parotídea y que termina en la vena subclavia. Sus ramas de origen, recordemos, son las venas occipitales y
auriculares posteriores. ¿Cuál sería la selección de la vena para la extracción? La vena para realizar punción varía en cada paciente debido a su situación fisiológica y de los factores que pueden ser los siguientes. Necesitamos una vena visible, de fácil acceso y palpable, como las venas metacarpianas, vena basílica, vena cefálica en la extremidad superior, aunque lo recomendable es en la vena mediana cefálica. Venas delgadas o con cicatrices, tengamos en cuenta que son difíciles de punciones, especialmente en pacientes geriátricos. Una buena observación es que se debe palpar la vena con los dedos índice y medio para su correcta ubicación, no solamente con el dedo índice. Claro que todo este proceso de toma de muestra de extracción de sangre requiere un manejo y desecho de residuos biológicos que ya lo habíamos visto en la unidad anterior, pero que es bueno recordar. La clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, tenemos la sangre y todos sus componentes, los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos, los patológicos, los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentre en formol. Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. Los residuos no anatómicos son residuos no anatómicos, por ejemplo, los recipientes desechables que contengan sangre líquida, esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos. Los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes líquidos corporales con líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Y los objetos punzocortantes. En cuanto a los anticoagulantes, tenemos diferentes tipos de anticoagulantes que pueden estar contenidos en los tubos, diferenciados por la coloración o el código de color de los tapones de estos tubos. Por ejemplo, el tubo con tapón de color rojo es sin aditivo y la muestra obtenida a partir de este tubo es suero. La muestra suero es utilizada para el análisis de la química o serología. Podemos tener de tubo rojo, gris o amarillo. Puede ser, en el caso del amarillo, con gel, sin aditivo. Y la muestra obtenida es suero. Ese suero es utilizado para el análisis de química y serología. Si el tapón es de color celeste, el aditivo anticoagulante que contiene citrato. Y la muestra obtenida a partir de este tubo es plasma. Ese plasma es utilizado para el análisis de la coagulación. Si tenemos un tapón de color lila, el aditivo anticoagulante es EDTA y la muestra obtenida aquí es plasma. Generalmente se utiliza la sangre total, en este caso para el análisis de la parte hematológica, por ejemplo, hemograma. Si tenemos un tapón
de color verde. El anticoagulante que contiene o el aditivo sería heparina y la muestra obtenida sería plasma. Esta muestra que contiene plasma puede ser utilizada tanto para química como para el área de serología. Si tenemos un tubo de tapón negro, el aditivo sería citrato y la muestra plasma puede ser utilizado para análisis de VHS o virus de la hepatitis. Los tapones de color gris contienen de aditivo fluoruro, la muestra es plasma y se utiliza para el análisis de la glucosa. ¿Cómo se realiza la venopunción? ¿Qué implica la venopunción? ¿Cuáles son los conceptos a ser considerados en este bloque? Bien, una venopunción es un procedimiento por el cual se extrae sangre de una vena tomada por una persona de blanco o un personal sanitario. ¿Con qué intención? Con la intención de obtener el plasma, el suero y la sangre de ese paciente. Existen materiales e insumos requeridos para este procedimiento, por ejemplo, gradilla, jeringa estéril, desechable, generalmente de 10 ml, pero dependiendo de la necesidad de la cantidad de muestra requerida, pueden ser otras jeringas, por ejemplo, de 3 o de 5 ml. Una aguja hipodérmica estéril desechable que puede ir entre el calibre 21-23. Tubos de ensayo, generalmente 3, de 3 por 100. Tubo de ensayo que contenga anticoagulante, tubo de ensayo sin anticoagulante, guantes de látex para poder realizar el procedimiento. Además de eso, necesitamos una ligadura de látex, papel para film, torundas de algodón. Necesitamos que contengan alcohol, o sea, alcoholadas, pipeta Pasteur, lanceta estéril de 2 milímetros, gasa estéril. Estos serían básicamente los materiales e insumos requeridos. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Primero, el uso del guante de látex. Que el paciente no esté observando el procedimiento. Inspirar confianza al paciente. Utilizar una aguja adecuada dependiendo de la vena seleccionada para la punción, la extracción suficiente en cantidad del material, en este caso sangre, necesario, apoyar el antebrazo, no el puño cerrado ya que puede provocar espasmo venoso, utilizar alcohol al 70% y más o menos con 5 grados de inclinación para las venas superficiales. Prevención de la hemólisis es muy importante. La jeringa y las agujas deben ser estériles, no deben estar mojadas, evitar la brusquedad en la toma de muestra, no utilizar el torniquete más de 1 minuto, de ser posible no utilizarlo en aquellas venas que son saltonas, bien visibles, evitar la formación de espuma dentro de la jeringa, no sacudir la muestra, pues estamos favoreciendo la hemólisis y obtener sangre por punción cutánea. Realizar antisepsia, secar bien la piel antes de realizar el pinchazo o la extracción y descartar las 2 primeras gotas de ser posible. Es importante prevenir las perforaciones de la vena, trombosis o flebitis, lesiones de nervios o arterias y principalmente evitar provocar hematomas en los pacientes. Algunas ocasiones presentan colapso vascular en personas sensibles en decúbito supino.
¿Cuál sería el procedimiento? Primeramente, informarle al paciente, tranquilizarlo, darle seguridad y confianza. Posteriormente, tener todos los equipos listos y rotulados convenientemente según lo que necesite, de acuerdo al pedido de laboratorio para ese paciente. Colocar al paciente en posición cómoda para la toma de muestra. Palpar la vena antes de la antisepsia y realizar la punción. Retirar el torniquete, no más de 1 minuto, dejándolo ahí, y colocar una torunda seca al finalizar, seca y limpia. Realizar la extracción de la jeringa, de la aguja, perdón, en el Descartex y realizar el cargado de los tubos homogeneizando el tubo lentamente, no con agitación. Para el manejo y obtención de la muestra sanguínea, al vaciar la sangre en los tubos hay que descargar por las paredes y colocar el tapón o protección con papel parafil y desecho el resto del material. Si quiero obtener plasma, tengo que centrifugar ese material que contiene anticoagulante en 3 ml en tubo de ensayo con anticoagulante. Se mezcla suavemente, se deja reposar entre 30 a 60 minutos y luego se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto por 5 minutos. ¿Qué vamos a obtener? El resultado va a ser el paquete globular que va a quedar en el fondo, leucocitos y plasma en la parte superior. Para la obtención del suero necesitamos 3 ml de sangre en un tubo sin anticoagulante. Dejar a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que se desprenda, se forme el coágulo en la superficie con el aplicador de madera y centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. El resultado va a ser el paquete globular más el suero. ¿Cómo se realiza la toma de muestra de sangre con capilares? Esta toma de muestra de sangre con capilar es muy importante. ¿Por qué? Porque los capilares son diminutos vasos sanguíneos que se encuentran cerca de la superficie de la piel. Esta prueba es utilizada ¿para quién? Para extraer pequeñas cantidades de sangre para determinaciones de hemoglobina, hematocrito y frotis periféricos. Hay 3 lugares donde se pueden realizar esta punción. Puede ser el lóbulo de la oreja, la yema del dedo y el talón del pie. Para ello necesitamos lancetas, como estas que están presentadas aquí. Estas lancetas serían los instrumentos utilizados para extraer esa pequeña muestra de sangre por medio de una leve punción. Serían aplicables para neonatos, lactantes, niños, adultos con quemaduras severas y en caso de terapias intravenosas. El procedimiento sería, una vez localizado el sitio de punción, una vez que uno lo seleccionó, puede dar un ligero masaje en el área para concentrar la sangre, limpiar ese sitio con alcohol etílico al 70%. Con una mano hay que sostener el pie o el área a puncionar y con la otra sostener la lanceta. Una vez que se realizó la punción con la lanceta, realizando un movimiento rápido y firme y profundo, hay que descartar la primera gota de sangre que contiene líquido tisular y limpiando la zona con el algodón. Una vez tomada la muestra, sellar los tubos capilares con el sellador o los microtubos con su tapa. Los microtubos y capilares con anticoagulantes deben ser invertidos suavemente por lo menos
10 veces para evitar su coagulación. Y colocar el algodón sobre el sitio donde se realizó la punción, haciendo presión para parar el sangrado. La toma de muestra de sangre arterial. Esta sangre a menudo se extrae de la arteria radial, aunque también puede sacarse una arteria de la parte inferior del codo, la ingle u otro sitio. Si la sangre se extrae de la muñeca, el médico generalmente verifica primero el pulso. Esto es para asegurarse de que la sangre esté fluyendo a la mano desde las arterias principales en el antebrazo. Los materiales necesarios: necesitamos torunda con alcohol, jeringa heparinizada, jeringa con aguja, lidocaína, gasa estéril, guantes y una toalla enrollada. El procedimiento sería colocar el antebrazo del paciente sobre la toalla de esta forma, o como podemos ver aquí. Se limpia la zona con un antiséptico. Se puede inyectar o aplicar una pequeña cantidad de anestésico antes de introducir la aguja. Se palpa el pulso radial y punciona con la jeringa heparinizada en un ángulo entre 30 y 45 y el bisel boca arriba hasta obtener sangre en el émbolo. La solución dentro de la jeringa se pinta de sangre levemente. La sangre arterial saldrá a presión, no se necesita jalar. Se retira la jeringa de que se ha recogido suficiente sangre. Si se va a realizar gasometría, un mínimo de 2 ml. Se aplica presión al sitio de punción durante un periodo de 5 a 10 minutos para detener el sangrado. Tenemos un sistema de tubos para la toma de muestra o colecta de muestra, que sería el sistema Vacutainer. Este sistema cerrado al vacío para la recolección de muestras sanguíneas está representada por los tubos Vacutainer, holder o soporte Vacutainer y la aguja de seguridad Vacutainer. Lo que tenemos con este sistema Vacutainer es que se evita la exposición de la sangre manteniendo un sistema cerrado, ya que la sangre pasa directamente de la vena del paciente al tubo. Existe una amplia gama de tubos disponibles con aditivos para las diferentes pruebas analíticas de laboratorio, cubriendo disciplinas como hematología, química clínica, inmunología, coagulación y otros. El sistema es la alternativa más recomendada por estándares internacionales con respecto a los sistemas tradicionales. Hacemos referencia al cargado de tubos a través de las paredes. En base a los documentos del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, CLSI, por sus siglas en inglés, se estableció que el uso de los tubos para determinadas muestras y solicitudes de estudio tiene que ir en base al código de color. Tenemos aquí código de color aluminio, el tipo de muestra sería sangre, los exámenes realizables serían para el laboratorio de microbiología, azul plasma, como habíamos dicho, pruebas regulares de tiempo de coagulación, amarillo para suero, para determinaciones en suero y química analítica, rojo suero, coágulo, determinaciones de serología y química clínica, la FDA lo recomienda para pruebas de inmunohematología como agrupación ABO, grupo RH, anticuerpos, fenotipos de glóbulos rojos y pruebas DAT. Código de color verde para plasma, determinaciones de química clínica, y morado para sangre total, recomendada por la FDA para ser utilizados en determinaciones de banco de sangre y laboratorio de hematología.
El tubo celeste, que contiene como aditivo citrato de sodio, es un tubo, como ya vimos anteriormente, que se utiliza para las pruebas regulares de coagulación. Estas serían TP o tiempo de protrombina, TTPA o tiempo de tromboplastina activada y tiempo de coagulación también fibrinógeno. El tubo rojo seco o granulado y tubo amarillo con gel tenemos para la química sanguínea. Dentro de este bloque tenemos glucosa, nitrógeno ureico, creatinina, colesterol con sus fracciones, ya sea total, HDL, LDL, VLDL, bilirrubina, total, directa e indirecta, transaminasa GOT, transaminasa GPT, fosfatasa alcalina, proteínas, albúminas, globulinas, triglicéridos, ácido úrico, electrolitos. Pruebas de inmunología, como por ejemplo la hormona gonadotropina coriónica humana, serologías, proteína C reactiva, eosinófilos en moco nasal, exámenes especiales, por ejemplo T3, T4 y TSH, prolactina, antígeno prostático. Estos serían algunos ejemplos. El tubo lila con EDTA para exámenes de sangre total, por ejemplo, grupo sanguíneo, hemoglobina, hematocrito, recuento plaquetario, CUMS directo, CUMS indirecto, hemoparásitos, o eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, o VSG. Exámenes de hematología, por ejemplo, extendido de sangre periférico, pero que se lo tiene que hacer de forma rápida, no esperar mucho tiempo, pues causa modificaciones en cuanto a la morfología de las células sanguíneas y recuento de reticulocitos. ¿Cuál sería el orden de utilización de este sistema Vacutainer? El orden está establecido, al igual que el código de color, por la CLSI. Siguiendo adecuadamente esta norma, los aditivos de un tubo no afectará al del otro. Entonces el orden sería, dependiendo del pedido de laboratorio, primeramente la botella o frasco para hemocultivo, posteriormente el tubo de tampón azul para coagulograma, posteriormente el tubo de tapón lila para hemograma, posteriormente los de tapón amarillo y rojo, posterior al del verde, gris. Esto ha sido todo, nos vemos en breve. Gracias. Continuamos para la próxima.